En la Divina Comedia, Dante Alighieri emerge de las profundidades del infierno y va recorriendo círculo a círculo, peldaño a peldaño, distintas escalas del mal hasta llegar al purgatorio y luego al paraíso. La obra es realmente un canto a la esperanza. Daniel Ortega parece haberse inspirado en el maestro florentino, pero erró el camino, ¿no? Extravió el rumbo. Él partió de la esperanza de un pueblo que ansiaba la libertad y el desarrollo, y poco a poco lo fue llevando a este pueblo hasta las profundidades del Averno, ¿no? En los últimos tiempos, Ortega sumió a los nicaragüenses en los tres últimos círculos que planteaba Dante: la violencia, el fraude, la traición. Si tuviera habilidades literarias, el dictador podría haber escrito un libro con su derrotero, el que podría haber puesto por título Dantesca tragedia o Maligna tragedia, ¿no? Bueno, hoy nos acompañan algunas de las víctimas de esa tragedia y con ellos vamos a intentar descifrar si hay posibilidades de que en un plazo razonable Nicaragua comience a recorrer un camino virtuoso desde el fondo del Averno nuevamente hacia la esperanza. Me refiero a Tamara Dávila Rivas, a Juan Lorenzo Holman Chamorro, a Miguel Mendoza y a Lester Alemán Alfaro, quien, como decía Ricardo, ya están acompañándonos en esta plataforma. Buen día a todos, bienvenidos y gracias por aceptar esta invitación. Tamara es Buenos psicóloga, días a todos, feminista y gracias. activista. Gracias, Juan. Tamara es psicóloga, feminista y activista política, defensora de los derechos de las mujeres nicaragüenses. El 12 de junio de 2001 formó parte de una ola de detenciones de opositores a Ortega y estuvo presa 606 días. Juan Lorenzo es gerente del diario La Prensa, el principal medio de comunicación en Nicaragua confiscado por el régimen de Ortega Murillo. Es vicepresidente regional de la Comisión de Libertad de Prensa e Información y estuvo en prisión desde el 13 de agosto de 2021 hasta su liberación y expatriación en febrero de este año. La CIP le otorgó el Premio Libertad de Prensa, como bien decía Ricardo, en el año 2021, junto a Miguel, que es periodista, deportivo y bloguero, que permaneció 598 días como preso político del orteguismo por haber criticado al gobierno en las redes sociales y fue sentenciado a una prolongada pena de prisión por el delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional en perjuicio del Estado de Nicaragua. Algunos de los tantos argumentos que las dictaduras utilizan para acallar a los opositores. Y fue otro de los 222 excarcelados que fueron desterrados a Estados Unidos y despojados de su nacionalidad. Y Lester, de solo 24 años, es un dirigente universitario y activista político que participó en las manifestaciones populares de 2018 y exigió la renuncia de Daniel Ortega tras la matanza de sus compañeros. Ustedes recuerdan aquella matanza que inició el ciclo más negro de la dictadura de Nicaragua. Antes de ser arrestado en julio de 2021, trabajó con el Partido Ciudadanos por la Libertad, fue sentenciado a 13 años de prisión y liberado y expatriado también en febrero pasado. Bueno, les pregunto en primer lugar si creen que hay futuro para un país al que le arrebataron la legitimidad y la justicia, la esperanza de la que hablábamos recién, y en ese caso, ¿qué hay que hacer para construir ese futuro? Tamara, te damos primero la palabra, pero luego vamos interactuando con todos. Bueno, muchas gracias por esta invitación, sobre todo celebrando el aniversario de la CIP, así que muchas gracias además por compartir con Juan Lorenzo, con Lester y con Miguel. Es un honor para mí estar acá. Yo creo que claro que hay esperanza, claro que hay esperanza mientras hay vida y esperanza. Esa era una de las frases que más nos repetíamos en el Chipote, que es la cárcel donde estuvimos presos y presas. Yo creo que la situación nicaragüense pues no dista mucho, Carlos, de lo que vos has mencionado, que es la situación latinoamericana y de dictaduras en los países que vos ya bien has descrito.
Daniel Ortega, creo que como dictadura tiene unas particularidades distintas a los otros países, sobre todo Cuba y Venezuela. Sin embargo, creo que la esperanza radica precisamente en una enorme convicción que yo logro ver en nosotros, en los ciudadanos y las ciudadanas nicaragüenses, de que no queremos en primer lugar más guerras, ¿verdad? Que queremos una salida cívica. Eso da esperanza. Eso da esperanza porque es un pueblo que ha aprendido de su historia. Creo también que la esperanza que tenemos como nicaragüenses está también vinculada a la enorme convicción de que la salida debe ser cívica y en unidad, en unidad. Eso quiere decir que nos reconocemos distintos y distintas, que reconocemos que venimos de historias distintas, de sectores distintos, pero que queremos unos comunes para el país. Por supuesto que eso da esperanza, porque no ha sido la tónica ni la historia que nos ha tocado vivir como nicaragüenses, ¿verdad? Es un reto también, es un enorme reto, porque parte de las dificultades que nos toca enfrentar es que también venimos de una cultura muy dictatorial y que ese pequeño y pequeña dictadura autoritaria, sectaria, también lo llevamos los nicaragüenses y que por tanto el reto es también luchar contra esa cultura dictatorial y autoritaria con la que hemos crecido, ¿verdad? Entonces es un reto individual, es un reto colectivo, pero es también un reto esperanzador, porque creo que además de esa convicción bastante extendida dentro del país, de que la salida debe ser cívica, bastante extendida también dentro del país, de que no queremos desunión, sino más bien unión y ponernos de acuerdo en los puntos comunes. Pero por otro lado también la convicción de que nos necesitamos todos, pues eso da esperanza. Entonces yo sí creo, yo soy una firme convencida de que hay esperanza, sin embargo, está siendo muy difícil y eso no lo podemos ocultar. Está siendo muy difícil. Hay 4 millones de nicaragüenses dentro del país que la están viviendo muy complicado. Vivir parte de las pláticas que yo he tenido con alguna gente que está dentro del país es vivir dentro de Nicaragua es un acto de resistencia cotidiana. Es un acto de resistencia cotidiana. Quienes están dentro del país no la están pasando bien. Y la solución no es salir del país. Y por eso también hay una esperanza, que es la esperanza de la comunidad internacional, que ese es el otro, creo yo, factor esperanzador. Y es que ya el manto, digamos, de esa izquierda a la que Ortega ha querido apelar, ya se cayó, ¿verdad? Que hay un convencimiento de todos los sectores, de todas las ideologías a nivel internacional, creo yo, de que Ortega no es lo que dice ser, ni nunca lo ha sido, y que ninguna dictadura puede ser de ninguna ideología, porque las hay de todas las ideologías, puede ser aceptada por ningún país en el mundo. Y entonces creo que ese también es otro terreno que da esperanza, y que da esperanza no porque yo piense que sea la comunidad internacional la que va a resolver el problema de las dictaduras en cada uno de nuestros países, sino porque la comunidad internacional puede seguir jugando el rol de desnudar a este régimen y de seguir apostando por la democracia en todos los países de la región. Gracias, Yo lo Tamara. voy a dejar por ahí Has para dejar dejado hablar muy, a mis colegas. has dejado muy buenas puntas para que continuemos la conversación. Juan Lorenzo, tu mirada también sobre este tema y de algún modo, bueno, cómo es ejercer la tarea de informar a la distancia con serias dificultades para acceder a la fuente, pero además
¿Cómo se hace para sostener a un medio centenario luego del atropello propinado por la dictadura, ¿no? Estás en silencio, Juan Lorenzo. Ahora sí. Sí, buenos días a todos. Muchas gracias por invitarnos a todos. Tres hermanos, compartiendo aquí con tres hermanos de secuestro, con los que compartimos el dolor, pero también la resiliencia. Gracias a todos ustedes, también hermanos de la CIP, que en octubre pues me dieron el chance de ser electo vicepresidente en ausencia, pero siempre con la presencia de ustedes. Las oraciones y los buenos deseos son los que nos mantuvieron firmes en esos días de secuestro. A tu pregunta, es muy difícil. Ahorita la prensa, pues digamos, está totalmente, toda su redacción está en el exilio. Yo creo que Nicaragua es el país que tiene más periodistas en el exilio en Latinoamérica o en el mundo. Prácticamente todos los periodistas independientes están fuera de Nicaragua. ¿Cómo hacemos para sostenernos? Bueno, gracias a Dios, en este nuevo embate de una dictadura, tenemos la disposición o a disposición los medios digitales. Si no, estaríamos callados, como sucedió en embates anteriores en otras dictaduras. Pero sí es muy difícil, y tanto vos, Carlos, como Michael en su intervención han planteado una serie de desafíos que tenemos todos los medios de comunicación. Entre esos está, por ejemplo, el desafío de la parte de la crisis económica y financiera que estamos enfrentando por la competencia. Ahorita la prensa, pues, estamos trabajando con el apoyo de varios amigos que nos han extendido la mano para poder seguir sosteniéndonos, gracias al apoyo que hemos tenido del gobierno de Costa Rica, por ejemplo, para poder tener a la mayor parte de nuestra redacción en Costa Rica. Vamos haciendo el esfuerzo porque también hemos visto el apoyo de nuestros lectores que no nos han abandonado, suscribiéndose y leyendo o buscando nuestras noticias. Pero también nosotros nos debemos a ellos, ¿no? Es decir, nuestro trabajo es para ellos. Así que ha sido un tránsito difícil, pero no imposible. Difícil, pero no imposible, y creemos que vamos a lograr seguir adelante. No nos han podido poner de rodillas y no nos van a poner de rodillas. Seguimos haciendo nuestro trabajo, informando y ofreciendo nuestra plataforma para que el nicaragüense de a pie, el nicaragüense que no tiene voz, tenga una voz con que comunicar su dolor. ¿Qué podemos hacer, Juan Lorenzo, Fíjate, desde entidades como la CIP o desde la comunidad internacional para seguir apoyando la lucha del pueblo nicaragüense? mira, aunque suene como cliché, muchas gracias por tu pregunta, porque a eso iba. Realmente el apoyo de todos los medios de comunicación, no solo los miembros de la CIP, sino que todos los miembros de todos los medios de comunicación internacional, de mantener en la arena, digamos, en el centro del ring, nuestra situación, seguir denunciando nuestra situación, seguir denunciando los atropellos a los derechos humanos
que estamos sufriendo en Nicaragua. Nicaragua pronto yo creo que se va a quedar sin población. Solo en el 2020 cruzaron la frontera de los Estados Unidos ilegalmente 217,000 personas. A eso sumémosle todos los que pasaron legalmente y todos los que están en otros países buscando, ¿cómo es que se llama? Refugio. Nos estamos quedando sin gente, pues. Realmente lo que está quedando en Nicaragua es los que no pueden salir y los que están ciegos o no quieren expresar. Yo le pido a la comunidad, a nuestra comunidad, a nuestros hermanos, a nuestro ecosistema de medios de comunicación que mantengan nuestro dolor vivo para que las otras sociedades entiendan qué es lo que está sucediendo en Nicaragua. Muchas gracias, Juan. Le traslado también a Miguel la pregunta de cuán difícil es realizar una cobertura informativa a la distancia, ¿no? Y además, como sabemos, también con las fuentes prácticamente selladas, no solo las oficiales, sino seguramente también las privadas que son presionadas por el régimen, ¿no? Buenas tardes, buenos días a todos y les agradezco el énfasis que pusieron en nosotros cuando estuvimos secuestrados en el Chipote, porque mi familia llevaba noticias y con los amigos como Juan Lorenzo, con quien compartí celda, también hablaban sobre el interés mostrado por ustedes mantenernos en su agenda y que siempre fuimos parte de este tipo de reuniones, ustedes de alguna manera ayudándonos, protestando y pidiendo nuestra liberación y hablando sobre el problema de la libertad de expresión en Nicaragua tan maltratada. Pues el asunto de informar es una tarea difícil. Somos más de 200 periodistas en el exilio, son más de 30 medios de comunicación los que funcionan desde Costa Rica, Estados Unidos, España y otros países. Pero lo que me anima con todas las dificultades, las barreras que tiene el periodismo para cubrir la noticia en el terreno, lo que me anima es que cuando uno ve salir al dictador, que lo hace muy pocas veces, y a su mujer Rosario Murillo, uno se da cuenta cómo le estorba, cómo le carcome que la libertad de expresión siga trabajando para llevar a los ciudadanos la información. Es difícil cubrir en Nicaragua. Ahora ya no hay videos en los que uno pueda constatar las arbitrariedades que hace el régimen, pero la gente siempre está dispuesta a ofrecer algo de información. Nosotros estuvimos en prisión cuando se dio la famosa reunión de Ortega y su hermano Humberto Ortega, y fue la gente en la calle la que hizo la filmación y se pudo constatar que la caravana de Daniel iba para la casa de Humberto. O sea, la gente sigue también suministrando información, obviamente pidiendo que no se revelen sus nombres, pero de alguna manera la censura sigue siendo derrotada, el mensaje único que quiere el régimen sigue siendo superado al ver que en las intervenciones y en las presentaciones que hace la pareja de dictadores de Nicaragua se refiere a las noticias que suministra la gente, se refiere a la discusión en torno al secuestro de Monseñor Rolando Álvarez, a lo que en los medios de comunicación dicen. Imagínense qué casualidad, el 19 de julio, el día que nosotros conmemoramos el 5º aniversario del estallido social, ellos anuncian que confiscan de hecho, inauguran un centro de cualquier cosa en las instalaciones de la prensa. Oye, ellos quieren sellar de alguna manera su propio discurso que no lo han podido hacer. Y creo que la gente sigue informándose con los medios de comunicación que es de aquí. Ahora, en lo personal, yo desde el día 1 que fue liberado, desde que recuperé las contraseñas de mis redes sociales, pues yo estoy haciendo lo que siempre hice. Estoy tratando de hacer un medio de comunicación ordenado con mi página web, tener un pequeño estudio, tener mis propias herramientas para seguir haciendo lo que siempre he hecho. Informar, comentar, opinar, porque a mí me metieron preso precisamente por eso, por opinar, por tuitear, por postear,
en el Facebook, en las redes sociales. Y en otros países quizás les suena a ustedes como increíble o mucha gente no llega a comprender cómo por un tweet te llevan preso, cómo por un tweet te puedes ganar hasta más de año y medio de cárcel. Lo mío no fue un tweet, fueron una cantidad de tweets. Pero recientemente a un jovencito en uno de los municipios de Nicaragua, en San Carlos, puso algo sobre el 19 de abril en su Facebook, lo capturaron y a los 2 días lo desterraron, lo expulsaron a Costa Rica. O sea, así está la situación en Nicaragua. Pero soy de los que creo que el régimen y su estructura es imposible que logren cubrir todo el espacio nacional. Lo que pasa es que hay mucho miedo, hay mucho temor, pero la gente en Nicaragua se sigue informando con estos medios de comunicación que están trabajando con las uñas. Y pertenecer a este equipo de periodistas independientes, pertenecer a este grupo de periodistas que están haciendo un enorme esfuerzo y un gran trabajo para seguirle llegando a la gente, pues me hace sentir orgulloso, como se los dije siempre, cuando me dictaron sentencia de los famosos 9 años en el circo de juicio que nos hicieron, o cuando se lo grité en una presentación que nos hicieron el día 1 de septiembre del año pasado, porque nos llevaron a los juzgados. Ahí solo habían periodistas oficialistas, a ellos les dieron la orden de no meterse con nosotros, de no tocarnos, de no preguntarnos, pero yo aproveché para decirles que yo estaba secuestrado de manera física, pero la mente no la tenían secuestrada, que los secuestrados eran ellos, porque ellos sí están prisioneros. El periodismo oficialista está prisionero, porque nosotros constantemente conocemos detalles de gente que siempre quiere filtrar información del periodismo oficialista. Hay gente, hay otros que no, pero hay un grupo que sí, que filtran, y eso es peligroso porque puede ocurrir lo que ocurrió con la gente de la Corte Suprema, que fue encarcelada y que fue desterrada junto a nosotros. A ellos los acusaron de filtrar información. Tan difícil es que te llevan a prisión con esto de suministrar información de manera clandestina. Ellos van a la ciega y agarran al que sea, al principal sospechoso, y son capaces de encarcelarlo, como ocurrió con esta gente de la Corte Suprema de Justicia. Muchas gracias, Miguel. El orgullo realmente es nuestro de que haya periodistas tan valientes y que sigan confrontando con el poder, aún en circunstancias realmente críticas, muy difíciles de realizar esta tarea, ¿no? Pero realmente nuestro orgullo, nuestro respeto también y obviamente toda nuestra solidaridad por lo que han pasado y lo que les toca seguir pasando. Lester, recién Tamara mencionaba la necesidad de la unidad, de que el pueblo siguiera manteniendo viva esa esperanza para poder empezar a construir la Nicaragua del futuro. ¿Cómo crees que se debe dar ese proceso? ¿Crees que es posible que fuerzas que están en el exterior, como ustedes, más ciudadanos que están resistiendo en Nicaragua, empiecen a alumbrar ese movimiento de recuperación democrática? Buenos días, agradezco a todos la oportunidad y sobre todo les admiro en esa labor de la custodia de la prensa a nivel interamericano. Mi nombre es Lester Alemán, joven nicaragüense, licenciado en comunicación. Parece que todo lo que quería hacer para mi vida en Nicaragua es delito. Pues quise ser comunicador, también fue delito. Es visto como un delito. Quise ser política y también es delito. Agradezco este espacio porque estamos junto a hombres y mujeres que valoro mucho, Juan Lorenzo, Miguel y Tamara, compartiendo la visión del riesgo que significa ser nicaragüense dentro de Nicaragua con conciencia. Mira, como jóvenes mantenemos una esperanza viva por la necesidad que hay de crear en Nicaragua las condiciones necesarias para que tengas oportunidad en lo social, para que tengas oportunidad en lo político, para que tengas oportunidad en lo económico, para que tengas oportunidad de vida. Y de una vez por todas superar la maldita comedia que nos ha tocado vivir en estos últimos años. Daniel Ortega se ha encargado de arrebatarle a los nicaragüenses hasta el derecho a decidir. Pero existe una convicción que sostiene esa esperanza. La esperanza en Nicaragua y fuera de Nicaragua
se convierte ahora en tener los pies sobre la tierra, es decir, viviendo la realidad que es difícil, mas no imposible superar la crisis, y viendo hacia el cielo. Es decir, hasta recurriendo al pensamiento divino, porque es que en lo terrenal, en lo humano, el clima y tu entorno es cada vez más hostil para lograr una libertad. Pero los nicaragüenses, existe un sentimiento al que nos aferramos, y es que a capítulos como estos ya lo hemos vivido en nuestra historia. Y el país tiene una convicción para derrotar dictaduras, para quitar dictadores, pero desafortunadamente también para montar dictadores. Y es ahí donde hoy recae algo distinto. Hay un parteaguas y hay que entenderlo un antes y un después. A un fenómeno político, social que sucede un 18 de abril. Un antes y un después en la sociedad nicaragüense. Mayor conciencia sobre cuál era tu responsabilidad como ciudadano y qué estaba haciendo aquel que ostentaba el poder. Es decir, a los nicaragüenses llegamos a un punto de hartarnos. El hartazgo llegó a tal punto de reaccionar por cualquier justificación en contra de la dictadura. Y es ahí entonces donde viene la explicación ahora. ¿Qué sostiene la esperanza? Que para vivir en Nicaragua necesito salir de la dictadura. Para alcanzar una oportunidad de empleo necesito salir de la dictadura. Para que mi familia retorne del exilio necesito salir de la dictadura. Y para que mi hijo tenga justicia necesito salir de la dictadura. Esos impulsos antes del 2018 no los tenías. Entonces ese parteaguas, ese antes y después, marca que el capítulo más reciente que se puede acercar a esta historia es del año 1979. Ahí aquellos jóvenes recurrieron a las armas. Hoy, nosotros como jóvenes hemos recurrido a la línea cívica, pacífica y ordenada de esta crisis. Cuesta más en tiempo, tenemos un sentido de urgencia, pero hay una posibilidad que solo, y voy a decir esto tal vez desde el hígado, como decimos cuando hablamos de la manera más pesada, y es que la cárcel posibilitó que una de las etapas que la oposición debía agotar, se agotara. Y es conocernos, superar las desconfianzas que imposibilitaban cualquier esfuerzo de unidad, y de esta manera también entender que en esta etapa, que ya hemos agotado el tema de confianza, de conocernos, hoy encontramos mayores coincidencias, que eran exactamente por un arte, la comunicación, que hacía falta. Entre otros, entre pares, entre organizaciones, entre individuos como tal. Hoy entendemos que estamos en esa etapa para crear una alternativa. Ortega está ahí, está visionando radicalizarse, está visionando también hacer un modelo de sucesión dinástica, ya ha perfilado a su sucesor, por tanto, yo no tengo que esperar que Ortega decida irse. Ortega no quiere irse, me corresponde a mí como ciudadano y como individuo, pero sobre todo como opositor, hacer lo posible para que exista una alternativa real, que producto de la insistencia internacional, de las sanciones y presiones a nivel internacional, se supere la correlación de fuerzas. Y yo como oposición tener todo preparado para cuando ese momento llegue. Pero no es que hasta ese momento que llegue yo prepararme. Entonces es ahí donde viene nuestra responsabilidad con el sentido de urgencia de preparar una alternativa sólida, estable, ejecutiva, que permita que los nicaragüenses alcancen esa esperanza. Nosotros estamos con algo muy claro. La justicia para las víctimas es prioridad. La libertad de los presos políticos en este momento también es nuestra prioridad y nuestra agenda, aún sin tener todo arreglado en una sola plataforma. El retorno seguro de los exiliados es parte de la agenda. Ese tipo de coincidencias ya existen. Superemos entonces ese tipo de coincidencias y pongámonos a trabajar en una sola plataforma. Esa es la etapa que en este momento estamos agotando. Pero existe una prioridad que muchas veces la dejamos pasar por alto. Y es la necesidad que tienen los nicaragüenses, porque su visión de expectativa en este momento es qué van a hacer de almuerzo y qué van a hacer de cena. La crisis económica en Nicaragua hoy está amedrentando de forma pareja. Es decir, no va a conocer ideología, no va a conocer posición política, no va a conocer estratos sociales. Está atacando el hambre de manera pareja. Por tanto, como oposición, en ese sentido de urgencia, nuestro interés es que los nicaragüenses no comen democracia, pero sí entender que la democracia les va a permitir mayores oportunidades de empleo.
les va a permitir mayores opciones de vida, les va a permitir mayor superación y sobre todo que la libertad adquirida para nosotros es el mayor interés humano que cualquiera puede tener. Así que Bueno, sí hay oportunidad. Aún hay esperanza. Hablábamos de esperanza y realmente es esperanzador escuchar a gente joven como vos no perder esta mirada de futuro y sobre todo seguir luchando y teniendo conciencia de que si no hay esa unión y esa búsqueda de un frente común para poder enfrentar a la dictadura, va a ser muy difícil que ésta sea desplazada. Si estuvieron conectados durante la primera parte de esta reunión, habrán escuchado el ejercicio que planteé utilizando inteligencia artificial. Los invito a escuchar otro ejercicio. Le consulté al chat capciosamente cuáles son las bases que sustentan la solidez democrática nicaragüense. Bueno, se tomó unos 20 segundos, realmente quedó clavado el chat. Seguramente estaba intentando encontrar una respuesta que no confrontara frontalmente contra esa pregunta, y me presentó en bloque un texto de 250 palabras que seguramente tomó de algún manual de derecho constitucional o de vaya a saber dónde. Escuchen con atención la respuesta porque preocupa, pero también deja enseñanzas. Dice que la democracia nicaragüense se sustenta en varias bases que incluyen, primero, la Constitución. Dice, la Constitución de Nicaragua establece los principios fundamentales de la democracia, incluyendo la separación de poderes, la igualdad ante la ley y el derecho al voto. Segundo, elecciones libres y justas. Desde la restauración de la democracia en Nicaragua en 1990, el país ha celebrado elecciones presidenciales, parlamentarias y locales regulares y pacíficas. El tercero, los derechos humanos. Dice, el respeto a los derechos humanos es fundamental para una democracia sólida. Nicaragua ha ratificado numerosos tratados internacionales sobre derechos humanos y ha establecido instituciones encargadas de proteger y promover esos derechos. El cuarto, libertad de expresión. Dice que en Nicaragua se reconoce y protege este derecho en la Constitución y en la ley. Y el quinto, una sociedad civil activa. La sociedad civil en Nicaragua es vibrante y diversa y juega un papel importante en la promoción y defensa de la democracia. Y menciona también que hay una amplia variedad de organizaciones no gubernamentales y de medios de comunicación independientes que participan activamente en el debate público y en la supervisión del gobierno. Bueno, claramente una realidad bastante alejada. Hay un párrafo final donde tal vez le agarró cargo de conciencia al chat y dice, sin embargo, es importante destacar que en los últimos años ha habido preocupaciones sobre el debilitamiento de estas bases democráticas en Nicaragua, incluyendo el deterioro de los derechos humanos y la libertad de expresión, así como la falta de transparencia y el manejo antidemocrático de las elecciones por parte del gobierno. Bueno, yo saqué de aquí algunas conclusiones. La primera es que tal vez, como digo, el chat no tiene respuestas cuando la pregunta ya va dirigida hacia un objetivo. La segunda conclusión puede ser que hay una carencia de información sobre la realidad de la región importante, digamos, y que tal vez no está actualizada adecuadamente. Y la tercera derivación, que para mí es la más importante, es que es imprescindible educar a la sociedad para interactuar con las nuevas herramientas tecnológicas, porque son altísimos los riesgos de caer en manipulaciones o sesgos, incluso manipulaciones o sesgos de los propios gobiernos dictatoriales, ¿no? Y podríamos agregar, si esto que le ocurre a la inteligencia artificial nos preocupa, más lo es que seres humanos también presuntamente inteligentes y considerados intelectuales incurran en sesgos y manipulaciones similares, sin ver cómo Ortega y Murillo derrumbaron hasta la última piedra de ese edificio democrático nicaragüense que mencionaba el chat, y se dejan convencer por esa fachada derruida y despintada que el régimen sigue mostrando al mundo. Miguel, ¿cómo ves vos que sigue actuando una cierta parte de la intelectualidad frente a los gobiernos de pseudo izquierda de América Latina que están llevando a estas dictaduras
del siglo XXI. En relación a ese tema, yo siempre me he preguntado por qué desde antes mantienen un vínculo con dictadores impresentables. Y a mí me resultaba, y lo voy a decir, asqueroso ver presidentes o funcionarios de países surgidos de democracias saludar, reunirse con personajes como Ortega. Porque lo de Ortega no es a partir del 19 de abril del 2018. Por eso me resultaba extraño cómo una cantidad de crímenes demostrados, como el caso de violación a Soy la América, pues se han olvidado. Y uno miraba en la cumbre de las Américas, en la cumbre iberoamericana, pues, saludar. Y yo decía, oye, ¿y qué respuesta le dan a sus votantes, a su gente, estos presidentes y estos funcionarios, estos representantes de gobiernos democráticos, sobre reunirse, sobre saludar? Y muchas veces llegamos a la conclusión que el asunto de la diplomacia, pero no es posible que Ortega esté aislado hasta hace 3 años, hasta hace 2 años. No es posible que el mundo lo haya admitido, porque ahora sabemos que solo los rusos, que solo los chinos, que solo los venezolanos, los cubanos y ese Osakia y esos países que ahora celebran la hermandad con Nicaragua, como que si la gente va a ir de turista a estos países. Entonces, es increíble cómo en la política se olvida de las violaciones a los derechos humanos por décadas. Y yo compartí celda con Juan Lorenzo Holman varios meses, y una vez nos sacan a la zona de patio a tomar un poco de sol. Y no sé si Juan Lorenzo recuerda esta anécdota. Yo estoy dando vueltas y él está dando vueltas en un espacio pequeño, y en mi cabeza se me están viviendo los crímenes cometidos durante tantos años con Ortega al frente. Yo le dije a Juan, es increíble, le digo, estoy pensando que todos los males que han ocurrido en nuestro país conducen a la misma persona, conducen a la misma dirección. Es increíble cómo asesinato de empresarios en los años 80, servicio militar, confiscaciones, destrucción de la familia, después ataque a una manifestación como el 30 de mayo, desaparecidos, exiliados, porque en Nicaragua estamos en el exilio desde hace 40 años. Entonces, digo, ¿cómo es posible que los crímenes que se han ocurrido en Nicaragua conduzcan a la misma dirección? Y por el otro lado, hay democracias que aún se resisten a condenar. Hay presidentes y hay políticos que aún quieren chocar la mano. Y esto lo estoy resumiendo a Ortega, pero eso ocurre con el resto. O sea, ocurre con el resto. Ahora mismo, Petro en Colombia es un presidente surgido de una democracia y expulsó a Guaidó, y Guaidó acaba de venir aquí y no lo dejan participar en la cumbre. Estoy seguro que si fuera otro presidente, quizá Guaidó no hubiera sido expulsado como fue expulsado. Esa es la información que uno tiene. Acaba de venir a Miami. O sea, tratar de solucionar el conflicto de Venezuela y a la vez parece de que el conflicto es imposible de mejorar, de superar. La misma dictadura cubana se paseaba por los foros y eran recibidos como jefes de Estado, olvidándose los países que los invitaban, que esta gente tiene 60 años de cometer crímenes sobre un país como es el cubano. O sea, cómo lo ideológico muchas veces te llega a poner una venda en los ojos. Cómo se olvidan los crímenes porque ideológicamente tengo afinidad con este presidente, con este dictador. Eso es lo que yo no entiendo de la diplomacia y del mundo actual. O sea, ¿por qué no se es realista? ¿Por qué no se es consecuente con lo que está ocurriendo? Porque Ortega, repito, está aislado, pero hace unos años
Pues los funcionarios de Ortega eran recibidos en la Organización de Estados Americanos y a Almagro le costó admitir que nosotros estábamos en dictadura. Almagro hasta ahora lo dice, pero recuerdo que la gente lo confrontaba en Washington cuando lo veían y le exigían. Los jóvenes estaban muriendo en las calles en el 2018 y a Almagro le costó. Le llevó como un año en admitir que nosotros estábamos en democracia, en dictadura. Acusaba a Maduro, pero se resistía a hacerlo contra Daniel Ortega. Y así puedo dar ejemplos de muchísima gente que debería estar al frente de los señalamientos. Ahora Ortega está aislado, pero hasta hace poco pues estaba en camaradería con una cantidad de países que tienen una democracia y que tienen que rendirle cuenta a sus ciudadanos. Gracias, Miguel. Tamara, creo que habías pedido la palabra. También te quería preguntar cómo es la situación del colectivo feminista en un régimen como el de Ortega Murillo. Sí, muchas gracias. Yo, bueno, he ido escuchando a mis colegas y tomando nota de algunas cosas. Antes de contestar esta pregunta, yo quisiera enfatizar en tres cosas que mis colegas han mencionado y que me parece importante rescatar. Lo primero, creo yo, sobre lo que podemos hacer, que creo que son puntos en los que nos toca como nicaragüenses también discutir y poner sobre la mesa en espacios como estos. Entonces, lo primero, creo yo, que tenemos que hacer un enorme trabajo para romper con esa percepción que siento yo que hay en algunos intelectuales a nivel internacional, pero también en algunos políticos, que tiene que ver con que si al dictador no se le presiona o si al régimen no se le presiona, pues es probablemente él ceda. Y yo creo que esa es una gran ilusión, porque Ortega lo que ha mostrado es que no quiere dialogar, no quiere elecciones libres ni transparentes, como decía Lester, no está dispuesto a ceder absolutamente en nada. Y por tanto, la única manera de obligarlo es presionándolo, hace unos días leía yo un artículo que compartió otra de las excarceladas a quien yo quiero y admiro muchísimo, Violeta Granera. No lo escribió ella, pero compartió un artículo de un pensador salvadoreño hace unos días, que el planteamiento era cada vez que habían sanciones o cada vez que algunos gobiernos daban sanciones a funcionarios individuales del régimen, Ortega lo que hacía era reprimir, y es cierto, pero también es cierto que aunque no hayan sanciones, Ortega sigue reprimiendo. Y también es cierto que producto de esa presión adentro y fuera del país, es que Ortega ha cedido. Y es que Ortega también está más debilitado, a mi juicio, que lo que estaba antes del 2018. Entonces yo creo que ¿qué podemos hacer? Una de esas cosas es seguir rompiendo como nicaragüenses en espacios como estos, con la ilusión de que Ortega es una persona que quiere sentarse a dialogar y que quiere un proceso y que quiere someterse otra vez como en los 90, sabiendo que va a perder, como ahora sí sabe que va a perder si hay ese proceso. Entonces creo que el tema de las presiones tiene que seguir, y eso no solamente por parte de la comunidad internacional, sino también por parte de nosotros como nicaragüenses, y eso me lleva al segundo punto de acción que creo que es importante, que lo mencionaba también Miguel y creo que Holman, y es el tema de conectar como nicaragüenses. Ortega ha sido muy eficiente en encarcelar, expatriar, en criminalizar las redes sociales, en criminalizar el uso, como decía Carlos, el uso de la inteligencia artificial, precisamente porque lo que quiere es que estemos desconectados, que como nicaragüenses no conectemos unos con otros, no podamos tener espacios de diálogo ni conversación para mantener su poder
en el país. Entonces creo que esa es una acción que está directamente involucrada y en nuestras manos hacer como nicaragüenses, conectar en espacios como estos, usando las redes sociales como lo hacen. Si no hay que salir de nuestras casas, lo podemos hacer y hay que seguirlo haciendo. Y el tercer punto que creo yo, de los 4 que quiero mencionar, es que está vinculado con lo que acá Carlos presentaba al inicio, y es la importancia de seguir actuando contrario a lo que Ortega pretende. Ortega nos echa presos para que nos callemos, pues hay que seguir presionando, porque de todas maneras, aunque estemos callados, va a seguir echando preso a la gente. Mientras él esté ahí, en el poder, van a seguir habiendo presos políticos. Ya lo ha dicho la CID, ya lo hemos visto en el 2018. Es decir, la política de puertas giratorias del régimen no ha cesado. Salen unos, entran otros. Y así ha sido también en los demás países. Es decir, esa es una tónica. Entonces hay que precisamente seguir actuando en la línea en la que Ortega no espera que actuemos. Él mete preso, él dice, hay sanciones al funcionario, entonces yo condecoro al funcionario sancionado y además he hecho presos a 10 opositores adentro del país. Bueno, de todas maneras eso lo va a hacer hayan o no hayan sanciones al funcionario. Me explico, es decir, creo que hay un margen de acción que tenemos que seguir haciendo. Y el otro tema que creo que está en nuestras manos hacer como nicaragüenses, pero también por parte de la comunidad internacional y de espacios como este, están vinculados al tema de la justicia. Ya lo mencionaban Lester, Miguel y Juan Lorenzo. Es decir, aquí tiene que haber justicia. En Nicaragua no puede haber ni perdón ni olvido. Y eso lo dicen todas las experiencias de países en Latinoamérica que han tenido procesos de justicia transicional. Es cierto que son complejos y todo lo que ustedes quieran lo manejan mejor que yo seguramente, pero tenemos que seguir empujando el compromiso por la justicia y ojalá hacia atrás, porque hay muchas heridas en el país. Es decir, el tema de los diálogos y la reconciliación ha sido no ver para atrás. Y hay muchos muertos, muchos dolores, muchas heridas que no han sido sanadas y que por eso se repiten. Por tanto, el compromiso con la justicia, con la verdad, con investigaciones profundas y por fiscalías especiales que nos lleven a procesos de justicia real en el país son sumamente necesarios y eso tenemos que seguirlo empujando. Mi hija, la hija de Miguel, los hijos de Juan Lorenzo y de todos los presos y las presas políticas han sido violentados en sus derechos y tienen que tener la certeza de que, y nosotros como padres y madres, que esto nunca más va a volver a suceder. Por tanto, nuestro compromiso con la justicia tiene que ser cada vez más profunda. Y en relación a tu pregunta, Carlos, para no extenderme, la situación de las organizaciones de mujeres y feministas del país es precaria. Es como la situación de todas las organizaciones de sociedad civil en el país, sean periodistas, sean organizaciones de mujeres, sean universidades. Es decir, no hay posibilidades de existir con pensamiento crítico bajo la bota de Ortega y de Murillo. O sea, hay 200 organizaciones de mujeres que han sido canceladas, organizaciones de mujeres que hacían un trabajo humanitario, que no necesariamente hacían trabajo político, organizaciones de mujeres que albergaban a mujeres víctimas de violencia, un trabajo que debería de estar haciendo el Estado, organizaciones de mujeres que daban atención psicológica a niños y niñas huérfanos, productos de los femicidios en el país, que es uno de los más altos de la región después de Guatemala. Es decir, es realmente una situación bien precaria. Y yo siento, y creo que Lester hablaba de esto al inicio, yo creo que parte del debilitamiento del régimen tiene que ver, a mi juicio, con que hoy por hoy probablemente la gente en el país esté más, ciudadanos de a pie, como decía Juan Lorenzo, a mi juicio, están cada vez más convencidos de que es cierto que no comemos democracia, pero es cierto que la gente se siente más jodida que antes, aunque tenga trabajo. Es decir, siento que la gente
está entendiendo cada vez más, y lo vemos en los últimos resultados de la encuesta que hubo en enero. Yo lo volví a ver, pues en las visitas no teníamos tanta información, pero parte de lo que dice esa encuesta es que la gente en Nicaragua está cada vez sintiendo que Ortega, aunque les dé trabajo, no les da estabilidad. Es decir, hay un cambio también en la mentalidad de la gente en Nicaragua, y creo que a eso, a eso hay que sacarle también punta, y es parte de las acciones que como nicaragüenses podemos hacer. Pero definitivamente la situación de las mujeres, la situación de las organizaciones de mujeres y feministas en el país es tan precaria como lo está la sociedad civil en general, porque Ortega sabe que una sociedad civil fuerte y organizada y una sociedad civil con pensamiento crítico, pues es uno de sus principales temores. Sabe que él, por eso la bota represiva a los niveles en los que la ha tenido. Entonces, ¿cómo hemos hecho las organizaciones de mujeres y las feministas en el país? Hemos entendido la necesidad de meternos al fango, de hablar con quienes antes no hablábamos, de reunirnos con distintos y de sumar, porque mientras no haya democracia en el país, no vamos a poder existir. Ni las mujeres, ni las organizaciones de mujeres, ni las universidades, ni los periodistas estamos condenados a la cárcel o al exilio. Y ninguno quiere estar ni en la cárcel ni en el exilio. Queremos estar en nuestro país y hacer que nuestro país funcione bajo las normas que como nicaragüenses decidamos que sean. Pues. Entonces, lo voy a dejar por ahí para no extenderme. Muchas gracias, Tamara. Estamos entrando ya en los minutos finales. Hemos hablado más que todo mirando hacia el futuro, pero me gustaría también pedirle a Juan Lorenzo que nos cuente un poco cómo fue esa vida en el Chipote, cómo hicieron para resistir. Hablabas de resiliencia recién, Juan Lorenzo. Quisiera tener esa mirada tuya y luego hacer un cierre de 1 minuto a cada uno. Ahí sí les voy a pedir que sean muy breves, pero para darle la palabra final a cada uno. Juan Lorenzo. Bueno, yo creo que y voy a coincidir con mis demás hermanos. Resistimos con la ayuda de Dios. Realmente, y como dije anteriormente al inicio, con los buenos deseos de ustedes y sus oraciones. Y creo que todos también resistimos. No resistimos, dimos la batalla, porque siempre le mencionaba a mi mamá cuando llegaba a visitarme, a mi esposa, yo no estoy resistiendo, porque resistiendo significa que me tiene en el suelo o de rodillas o algo así, y yo no estoy resistiendo, estoy en el centro del ring dando la batalla. Y lo que nos mantenía, además de Dios y la oración, era también las ganas de salir con fortaleza a ejercer, digamos, nuestros derechos con mayor énfasis. Porque la cárcel nos enseñó el valor de la libertad. Y yo realmente de los 4 que estamos aquí, yo les voy a ser honesto a todos, a la que más admiro es a Tamara. Tamara pasó 14 meses sola, o todo su secuestro lo pasó en completo aislamiento y soledad. Si hay alguien aquí que verdaderamente es una increíble luchadora, es Tamara. Nosotros todos los demás en todos los momentos estuvimos acompañados, y aunque estábamos sufriendo aislamiento, sí, estábamos acompañados y teníamos algún segundo, minutos o todo el día para hablar, para compartir, para darnos aliento, para darnos fortaleza. Yo a Tamara la veía por una endija. Y
todos los días, cuando tenía a Tamara de vecina, me levantaba con la ilusión de oírla a ella cantar todas las mañanas. Y eso siento yo que a mí y a todos los que estábamos en el mismo sector nos daba fortaleza. Ella cantaba, nosotros rezábamos y lo hacíamos aún sabiendo de que nos iban a llegar a callar, aún sabiendo de que nos iban a llegar a castigar de alguna forma. Nunca nos golpearon, nunca nos golpearon. Pero la tortura blanca, la tortura psicológica estuvo presente en cada uno de nuestros días. La tortura de, por ejemplo, en el caso de Miguel Mendoza y de Tamara, el no poder ver a sus hijos. A pesar de demandar constantemente que querían ver a sus hijos. Las torturas de no saber qué era lo que estaba pasando afuera. De decirnos, mira, hoy tu familiar no vino. Cuando era una mentira completa. Nuestros familiares, si algo estaban dispuestos a hacer todos los días, era llegar a vernos, a buscar cómo dejarnos una botella de agua o algún refresco o algún yogurt o alguna leche que pudiese pasar. Y que eso que llevaban muchas veces ni siquiera pasaba a nuestras manos. Se quedaba en el camino, se lo robaban. Se robaron nuestra libertad, pero nunca se robaron nuestra dignidad. Y salimos de ahí con la frente en alto y salimos ahí habiéndolos derrotado. Habiéndolos derrotado porque nunca a ninguno, estoy seguro, pudieron poner de rodillas. ¿Cómo pasábamos? Pasábamos con la ilusión de volver a ver a nuestras familias, con la ilusión de poder salir y rescatar nuestras vidas, rescatar en Nicaragua. Algunos lo hemos logrado. Por ejemplo, ya Tamara y ya tiene a su hija con ella. Lester ya tiene a su mamá y a su familia con ella. Yo tengo, aparte de mi familia, me falta mi esposa, que estoy esperando con ansia volverla a ver, volverla a abrazar. Tengo prácticamente 2 años de no verla, de no abrazarla en libertad. Miguel recibir a su esposa y a su hija, perdón. Pero yo quiero irme un poco atrás, Carlos, en una de tus preguntas, y es en qué podemos hacer o qué debemos de hacer, dijiste, Tamara. Yo creo que debemos nosotros dejar de denunciar, o no solo denunciar, sino que debemos de comenzar a proponer propuestas no poéticas, sino que propuestas concretas. Porque no hemos hecho ninguna propuesta concreta. Aquí el otro día me dice una persona a la que mucho aprecio y me quiere y lo quiero y me dice, el problema de todos los exiliados es que ahora todos son, ¿cómo es que se llama? Luchadores de los derechos humanos y nadie es político. Porque nadie ha hecho una propuesta política nadie lo ha hecho, y es cierto. Nadie ha buscado, realmente no estamos buscando la unidad verdadera. En vez de buscar la unidad, andamos, y esto es un mea culpa, una autoevaluación, y yo me meto en esa autoevaluación. No estamos buscando, perdón, que algo pasó aquí que se fue por un segundo. Tenemos que buscar unidad. Te pido ir cerrando, Juan Lorenzo. Sí, tenemos que seguir presionando y aislando, pero también deben de opinar, y para eso estamos los medios, para que la gente, los políticos, los activistas políticos opinen, no digan, eso le toca únicamente a los medios a los medios, pues a los periodistas. Eso es. Muchas gracias, Juan.
Sé que estamos pasados, Ricardo. Te propongo darle la última palabra a Lester, que fue el que menos habló. Si alguno tiene alguna otra cosa, levanta la mano, pero estamos con los tiempos ya muy jugados. Lester, en un minuto, si puedes, yo te levanto la lapicera cuando llegue el minuto para que podamos ir cerrando este hermoso panel, este muy valioso panel, donde hemos hablado del presente y el futuro de Nicaragua. Gracias. A pesar de las arbitrariedades que en Nicaragua se han cometido y la persecución que Daniel Ortega ha desatado en contra de civiles, ustedes aquí tienen personas que están poniendo de todos sus esfuerzos desde cualquier espacio en los que ocupamos para lograr que en Nicaragua haya libertad, para lograr que en Nicaragua se viva con condiciones. Tenemos un reto por enfrente y es construir una alternativa real para los nicaragüenses que de una vez por todas supere la noche oscura que ha significado Daniel Ortega y todo lo que ha desencadenado en contra nuestra, pero sobre todo reconocer la convicción, la fuerza y la fortaleza de los nicaragüenses aún en estas etapas de persecución hasta religiosa. Nosotros estamos viendo nada más el zarpazo de una dictadura que pretendió ser una dictadura cómoda y tranquila, pero no le hemos dejado tranquila. No hemos dejado tampoco que ese modelo se complemente y se solidifique como ellos en algún momento lo esperaban. Rosario Murillo vive un sueño frustrado por no ser presidente y nosotros en realidad hoy estamos más convencidos de que los jóvenes, las mujeres, la sociedad en general, estamos por salir de la dictadura con la fuerza que nos caracteriza como nicaragüenses. Muchas gracias, Lester, y bueno, con esta fuerza, con esta dignidad, con esta valentía que se ha expresado aquí, realmente creo que hay futuro para Nicaragua y desde la CIP vamos a seguir apoyando como hicimos el año pasado con el plan de acción que firmamos junto a otras organizaciones para pedir por el fin de la dictadura y el retorno a la libertad. Muchísimas gracias, Miguel, Lester, Tamara, Juan Lorenzo. Muchísimas gracias no solo por la participación, sino por los valiosos aportes que han realizado a lo largo de esta hora. Muchas gracias, Carlos, y a todos. Realmente fue muy emocionante también escucharlo a Juan Lorenzo cuando por la endija trataban de escuchar a Tamara cantando para alegrar sus días, si eso se puede decir en la cárcel. Nuestros mayores respetos y, como dijo Carlos, la CIP siempre elevó la voz de los nicaragüenses mientras ustedes estaban privados de libertad. Lo hemos hecho en todas las reuniones, asambleas, y también lo hemos hecho con la fuerza de todos los miembros de la CIP que han continuamente publicado estas solicitadas que mencionó Carlos junto a otras organizaciones. Así que siempre seguiremos muy atentos a lo que pase ustedes, lo que pase con ustedes y sus familias en el exilio, y como veremos también esta tarde, la CIP también, más allá de problemas de libertad de prensa que pudiera haber en Costa Rica, como lo dijo muy bien Michael Greenspan, el presidente de la CIP esta mañana, agradece al gobierno, a la administración de Costa Rica, del gobierno de Chávez, por haber abrazado a muchos medios de Nicaragua que están hoy transmitiendo y haciendo periodismo desde Costa Rica, así como a cientos o decenas de periodistas nicaragüenses que han sido o que se han exiliado en Costa Rica. Así que muchas gracias a ustedes.